El problema nos dice, tenemos un sólido rígido representado en la figura formado por una barra y una esfera en su extremo. La barra puede girar alrededor del punto O a una distancia D de su extremo. La barra tiene una masa M mayúscula, la esfera tiene una masa M minúscula, me dan la longitud de la barra y me dan la distancia desde el extremo hasta el punto de giro D minúscula. Entonces disparamos una bala de masa mb con una velocidad v que queda incrustada, veis el segundo dibujo, queda incrustada en la esfera, vamos a suponer que se queda en el centro, y tenemos que calcular con qué velocidad hay que disparar esa bala para, esto será la incógnita del problema, para que la barra y todo el sólido rígido quede en posición vertical, o sea, suba hasta el punto más alto. Bueno, yo de la masa M voy a calcular M1, la parte que hay desde el punto de giro hasta la esfera, y M2, la masa que hay de la barra desde el punto de giro hacia el extremo superior. Porque como va a girar alrededor de O, esa M1 y M2 la vamos a tener que considerar como masas por separado. Para calcularlo, pues simplemente es la proporción de la masa total que me dan, como hemos dicho, aquí está 200 gramos, respecto a su longitud. Es decir, para calcular M1, diremos M1 será lo que mida la distancia, la distancia suya de M1, que será L menos D, dividido entre toda la longitud L, esa es la proporción de barra que comprende M1. Y esto lo multiplicamos por la masa total. Si ponemos números, tendremos que 40 es el total, menos D, que eran 8, dividido entre el 40, esa es la proporción, y como la masa son 200 gramos, pues tendremos la masa que hay, que son 160 gramos, que corresponden a M1, ¿no? Esto es 160 gramos. Y para hacer M2, pues más fácil, restarlo del total. M2 será todo menos M1. Como todo eran 200 gramos menos 160 gramos, pues nos dan 40 gramos. Todo esto luego en los valores numéricos los pondremos en kilos, ¿no? Bueno, eso ya está. Entonces, ¿qué principio físico tengo que aplicar? Pues tengo que aplicar que en un choque, al no haber fuerzas externas, el sistema conserva su momento angular. El momento angular, L, en módulo, es el producto de la masa, o sea, de la distancia, vamos a ponerlo así, distancia al punto de giro, producto vectorial de la cantidad de movimiento. Y la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Entonces el sistema tendrá una L, un momento angular antes y uno después, y van a ser iguales. El momento angular, ¿cómo lo calculo en la práctica? Pues en la práctica, si la masa es una masa M, una masa puntual, la de la bala, ¿no? Pues será simplemente la distancia, la bala como va a ir justo al centro de la esfera, la distancia ¿cuánto es? Pues será un radio más L menos D, ¿no? La distancia podremos poner R más L menos D. ¿Y ahora por qué? Por la masa de la bala, la hemos llamado MB, y por la velocidad. Bien. Esta es la L de la bala. Bueno, pues la L total, la L del sistema antes, será la de la bala más la de el sólido rígido. Cuando es un sólido rígido, pues el momento angular se calcula haciendo momento de inercia por la velocidad angular.
Entonces, como al principio el sólido rígido está parado, pues ya podemos poner que el momento angular antes del choque será igual al momento angular de la bala. Es decir, será simplemente la velocidad por R más L menos D por la masa de la bala. Aquí está la incógnita, la velocidad, lo que yo tengo que calcular. ¿Y cuánto será la L de después? El momento angular después. Pues después será el momento de inercia total, digo total porque será el de la bala, el de la esfera y el de la barra, por la velocidad angular. Momento de inercia total por la velocidad angular con la que comienza a girar. Eso, una vez que la bala está dentro, pues esto ya tiene que empezar a girar con una velocidad angular v, ¿no? Bueno, pues estas dos expresiones deberemos de igualarlas. Pero claro, tenemos dos incógnitas, la velocidad que me piden y la velocidad angular con la que empieza, es decir, la velocidad de la bala con la que viene la bala disparada y la velocidad angular que comienza ya todo el sólido completo, ya la bala se queda dentro, empieza a girar. Claro, las igualamos, pero no sacaremos nada porque tendremos dos incógnitas. Entonces, vamos primero a calcular el momento de inercia total. Claro, el momento de inercia total en una esfera, una barra y una masa que consideramos puntual, pues sería aplicar simplemente las fórmulas. Pero claro, al no estar referidas a su centro de masa, sino al punto O, que está a una distancia determinada, pues tendremos que aplicar el teorema de Steiner. El teorema de Steiner nos dice que el momento de inercia de un sólido es igual al momento de inercia respecto a su centro de masas más toda la masa por la distancia al cuadrado que se separa de ese centro de masa. Es decir, si empezamos con la barra y de la barra y luego lo sumamos, porque los momentos de inercia son aditivos. Si es un sólido, se compone de varias masas, pues su momento de inercia será la suma de todos los momentos de inercia. Bien, pues la barra, respecto a su centro de masas, si os acordáis la fórmula, un doceavo de la masa por su longitud al cuadrado. Pero claro, hay que trasladarlo al punto O. Por tanto, aplicamos Steiner más toda su masa por la distancia que hay. Toda su masa por la distancia que hay desde su centro de masas hasta el punto O. ¿Cuál es esa distancia? Pues el centro de masas está en la mitad de la barra, pero el punto O no está en el extremo, está a una distancia D del extremo. Esta es la distancia que hay desde el centro de masas de la barra hasta el punto O, que es donde yo quiero calcularlo. Y esto tiene que ir al cuadrado. Eso es el tema de Steiner. Bien, el momento de inercia de la esfera. Pues de la esfera es, primero, respecto a su centro de masas. El de la esfera es 2/3 de mr al cuadrado. No, 2/3, no, 2/5. 2/5 de la masa de la esfera, que la hemos llamado m pequeña, por su radio al cuadrado, más toda la masa de la esfera por la distancia que hay desde su centro de masas hasta el punto O. ¿Cuál es esa distancia? Pues esa distancia será R mejor dicho, más L menos D y todo esto al cuadrado. Bien, y luego el momento de inercia de la bala, pues la definición de momento de inercia, que es la masa por la distancia al cuadrado. O sea que eso ya directamente la consideramos puntual, masa de la bala, mb, que la hemos llamado,
por la distancia. Bueno, pues ¿qué distancia tenemos? Pues tenemos la misma que desde el centro de masas de la esfera, porque suponemos que la bala queda en el centro. O sea que será esto por la distancia al cuadrado, que es R más L menos D al cuadrado. Bien, ya tenemos el momento de inercia de cada uno de ellos y el momento de inercia total pues es la suma de los tres momentos. I barra más I esfera y más I bala. Bien, pues este momento de inercia total, pongo así, I total, os tiene que salir numéricamente si vais comprobando ya valores, 0,0739. 99 y estos son metros cuadrados, kilo. Bueno, pues una vez que tenemos eso, ahora ya, es decir, esto ya lo tenemos calculado, como vamos a igualar lo que hemos dicho, el momento angular antes igual al momento angular después, pues y lo que queremos hallar en la V, pues entonces haremos V por R más L menos D por MB igual a I total por omega. De donde la velocidad, que es lo que me han pedido, diremos, la velocidad de la bala tendrá que ser igual al I total, que ya lo tenemos, por velocidad angular, que no la tenemos, entre masa de la bala, que es dato, y la distancia R más L menos D, que son datos también. Pues vamos a hallar la W. Tenemos que ver con qué velocidad angular empieza a girar y luego suponemos que la barra llega hasta el punto más alto. O sea, sería esta la situación. Mirad. Aquí está en el caso 1, vamos a ponerlo así, antes de disparar la bala, y una vez cuando ya ha disparado con la velocidad correspondiente estaremos en el caso 2, que ya está justo arriba. Veis cómo el punto O, el punto O, pues está exactamente en el mismo sitio. Aquí he dibujado sólido rígido hacia abajo y en el otro lado lo he dibujado en la parte de arriba del todo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer por energías. Aquí están las masas de cada una de las partes del sólido rígido puestas en rojo y colocadas en su centro de masas. ¿Veis? Tenemos, si miramos la figura 1, tendremos, o la de la derecha, ¿no? Punto rojo, ¿qué es eso? Pues eso es la masa de la esfera en su centro y la masa de la bala. Ese primer punto rojo de abajo arriba, pues sería eso. Siguiente punto rojo, ¿qué es? Pues es el centro de masas del trozo de barra, lo que hemos llamado M1, M1, que está justo en la mitad de L-D. Entonces lo que voy marcando son las alturas a las que se encuentra cada una de las masas. Y el último de todos, el más alto, pues será la masa colocada en la mitad de la distancia D, que es lo que va, cuando gire, va a bajar. Todas las otras dos, las otras tres, van a subir para arriba. ¿Por qué las pongo bajadas y subidas y he puesto todas las distancias? Si veis, la distancia
de bala y de esfera está a una altura R, ¿no? La otra está a una altura 2R, porque es la esfera, más el trozo que es L menos D, pero la mitad, porque está justo en su mitad. 2R más L menos D dividido entre 2. Y el punto más alto, el trozo de barra que hay encima del punto de giro, pues mirad, ¿qué altura tiene? Pues 2R por la esfera más L menos D, ¿no? L menos D y luego más L medios, ¿no? O sea que aquí más, bueno, he puesto más L, he puesto todo, aquí lo he puesto similar, 2R más toda la longitud y luego le quito justo la mitad de D, de medios, ¿no? Bueno, pues esas son las alturas antes. Y luego después, pues es cuestión de fijarse otra vez, ¿no? ¿Dónde ha ido ese, dónde ha ido ese punto de la parte pequeña de la barra? Pues ha bajado, ¿no? Entonces le tengo que quitar, ¿cuánto? De distancia, ¿no? Por lo tanto, ya tengo todas las alturas antes y las alturas después. Eso me permite hacer un cuadro de esta manera. Antes, las masas M, MB, M1 y M2 están a estas alturas, AR, A2R, tal, lo que hemos estado diciendo, ¿no? Y después, pues si miramos el dibujo, pues veremos cómo las alturas son las que corresponden. ¿Por qué nos interesa esto? Pues porque la energía se conserva. Vamos a suponer que no hay pérdida de energía cuando la bala entra en la esfera. Entonces, la energía cinética, el momento de entrar la bala en la esfera, tendrá que ser igual al incremento de la energía potencial. Es decir, la barra, el sólido rígido, estaba en una postura, una posición, y ahora se encuentra en otra, a otra altura distinta. Bueno, pues la energía cinética es un medio del momento de inercia total por la velocidad angular con la que comienza a girar al cuadrado. O sea, la fórmula de la energía cinética. Y eso tiene que ser igual al incremento de la energía potencial. ¿Qué es el incremento de la energía potencial? Pues la energía potencial después, cuando ya está arriba, menos la energía potencial antes, cuando está abajo. Y como la energía potencial se calcula multiplicando masa por altura y por gravedad, mgh, masa, gravedad y altura, por eso necesitamos todas las alturas. Entonces, la energía potencial antes será igual al sumatorio de todas las masas por todas las alturas por la gravedad. Y eso os tiene que dar, si vais poniendo masa de bala por su altura, masa de esfera por su altura, masa de la M1 por su altura, masa de M2 por su altura. Pues eso, yo os doy la respuesta numérica, que podéis comprobar, y eso es 0,8575 julios. Y la energía potencial después, pues tomando el cuadro de después, este de aquí, pues entonces encontraremos la forma de hacer el sumatorio de todas las masas por las alturas de después por la gravedad, y eso os tiene que salir 5,3165 julios. De manera que con esto ya calculamos la energía potencial, el incremento de energía potencial, y nos va a permitir pues despejar la W. Es decir, la velocidad angular con la que empieza a moverse será igual al incremento de la energía potencial por 2 y dividido por el I total. Y de esto sacamos la raíz cuadrada.
y nos iríamos entonces a lo que hemos dejado antes pendiente, que recordad, nos faltaba la velocidad angular. Entonces el I total lo tenemos la velocidad angular que ya la hemos calculado, con esto nos da, esto exactamente os voy a decir el resultado, esto daría 10,50 radianes segundo. De manera que con la velocidad angular ya entraríamos aquí, ¿no? Y ya teníamos la I total que la tenemos, la velocidad angular que la acabamos de calcular y los otros son datos, pues la velocidad con la que tiene que disparar la bala y en la respuesta del problema serían 45,91 metros segundo.